Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver peronismo. Vamos a entrar en el parteaguas de la historia del siglo XX. Sin dudas, ese suceso histórico que fue el 17 de octubre, con todos los antecedentes políticos, sociales y culturales que vimos que se dieron durante toda la década infame y durante la revolución militar o el golpe de Estado del 43, fueron gestando las condiciones para que aparezca en escena las masas de trabajadores que, como dice Galasso, irrumpieron tumultuosamente en la historia argentina y significó que por primera vez se quebró el poder hegemónico de la oligarquía. El sol caía a plomo cuando las primeras columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente de sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues de restos de brea, grasas y aceites. Llegaban cantando y vociferando, unidos en la impetración de un solo nombre: Perón. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. El descendiente de meridionales y europeos iba junto al rubio de trazos nórdicos y el trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. El río, cuando crece bajo el empuje del sudeste, disgrega su enorme masa de agua en finos hilos fluidos, que van cubriendo los bajidos y silancos con meandros improvisados sobre la arena, en una acción tan minúscula que es ridícula y desdeñable para el no avesado que ignora que es el anticipo de la inundación. Así avanzaba aquella muchedumbre, en hilos de entusiasmos que arribaban por la avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de Campo de Cañuelas y el tornero de Precisión, fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de una nueva idiosincrasia y de nuevas posibilidades colectivas allí presente en su primordialidad, sin recatos y sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón. El diario Crítica publica en su edición del 18 de octubre: las muchedumbres agraviaron el buen gusto y la estética de la ciudad, afeada por su presencia en nuestras calles. Martínez Estrada dice: esos demonios salieron a pedir cuentas de su cautiverio, a exigir un lugar al sol, y aparecieron con sus cuchillos de matarifes en la cintura, amenazando con una San Bartolomé del barrio norte. Habla con el temor del invadido. La UCR, en una declaración que sale publicada el 18 de octubre en el diario La Prensa, dice: el 17 de octubre fue preparado por la Policía Federal y la Oficina de Trabajo y Previsión, convertida en una gran maquinaria de propaganda de tipo fascista. El periódico La Vanguardia, que es el órgano de difusión del Partido Socialista, publica unos días después del 17 de octubre: en los bajíos
y entresijos de la sociedad hay acumuladas miseria, dolor, ignorancia, indigencia más mental que física, infelicidad y sufrimiento. Cuando un cataclismo social o un estímulo de la policía moviliza las fuerzas latentes del resentimiento, corta todas las contenciones morales, da libertad a las potencias incontroladas, la parte del pueblo que vive ese resentimiento se desborda en las calles. El grupo conducido por Nahuel Moreno, el grupo obrero marxista, dice: el 17 de octubre es uno de los tantos golpes de cuartel. Mientras la escritora María Rosa Oliver del Grupo Sur y camarada del Partido Comunista dice: no solo por los bombos, platillos, triángulos y otros improvisados instrumentos de percusión me recuerdan las murgas de carnaval, sino también por su indumentaria. Parecen disfrazados de menesterosos. Me pregunto de qué suburbio alejado provienen esos hombres y mujeres casi harapientos, muchos de ellos con vinchas que, como a los indios de los malones, les ciñen la frente y casi todos desgreñados. ¿O será que el día gris y pesado o una urgente convocatoria les ha impedido a estos trabajadores tomarse el tiempo de salir a la calle bien entrazados o bien peinados, como es su costumbre? ¿O habrán surgido de ámbitos cuya existencia yo desconozco? Por otra parte, el mismo Partido Comunista, en una declaración en su periódico Orientación días después del 17 de octubre, dice: el malevaje peronista, que repitiendo escenas dignas de la época de Rosas y remedando lo ocurrido en los orígenes del fascismo en Italia y Alemania, demostró lo que era, arrojándose contra el pudor y la honestidad, contra la decencia, contra la cultura, e imponiendo el paro oficial con la colaboración de la policía que ese día y al día siguiente entregó las calles de la ciudad al peronismo bárbaro y desatado. Podríamos decir que toda la oposición política se encontraba en la misma línea en que lo analizaban los norteamericanos, quienes sobre el 17 de octubre dicen: es impresión generalizada que a menos que la oposición reaccione rápidamente, el apoyo popular a Perón crecerá, como una bola de nieve, permitiéndole competir electoralmente como candidato del pueblo, con mejores posibilidades de las que se le asignan hasta ahora. La rehabilitación de Perón se hará sentir en los países vecinos. Esto ha fortalecido la posibilidad de formación de un bloque de dictaduras en América del Sur, amigo de Rusia y hostil hacia los Estados Unidos. Con lo cual, el mismo 17 de octubre, el diario La Nación publica un telegrama donde sostiene: la opinión democrática argentina coincide con la posición de Mr. Braden respecto al problema de la libertad en América y desea expresar que consideraría como una actitud amistosa para nuestro pueblo y nuestra democracia su confirmación como secretario de Estado adjunto para los asuntos latinoamericanos. Esta comunicación es cursada al Departamento de Estado de los Estados Unidos y firmado, entre otros, por Victoria Ocampo, Adela Grondona, Juan Antonio Solari, Sara Álvarez de Escurra, Bernardo Jusey y Alejandro Ceballos.